Hola, hola, bienvenidas a un día más de nuestro reto de Hechos en 28 días. El día de hoy vamos a estar leyendo Hechos 25 y vamos a ver cómo es que Pablo enfrenta nuevas acusaciones y aún en medio de todo esto Dios sigue cumpliendo su propósito. Muchas veces cuando enfrentamos injusticias o pruebas sentimos que todo se está retrasando. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver que aunque nos sintamos estancadas, Dios sigue obrando. Recordemos que para este punto Pablo estaba encarcelado 2 años bajo el gobierno de Félix. Más que nada, Félix lo dejó encarcelado para ganarse el favor de los judíos. Ahora que entra un nuevo gobernante, los judíos van a volver a intentar deshacerse de Pablo. Leemos del versículo 1 al 12. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando a ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y el día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por esas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Cuando Festo llega a Jerusalén, vemos que los principales sacerdotes y judíos le piden que traiga a Pablo, pero la verdadera razón de eso era que ellos estaban tramando acabar con su vida en el camino a Jerusalén. Eso es lo que a mí me sorprende. ¿A qué tal punto de maldad habían llegado de querer hacer todo eso simplemente para acabar con la vida de una persona? Recordemos que Pablo había estado preso 2 años, entonces estos principales sacerdotes y judíos han estado tratando y maquinando y tramando por más de 2 años cómo acabar con su vida. En la cultura romana, el nuevo gobernador tenía que sí o sí resolver los pendientes del anterior gobierno. Es por eso que los principales sacerdotes y judíos estaban buscando manipular todo y la situación también para poder acabar con Pablo. Según la ley judía, un acusado tenía que ser juzgado con testigos veraces. Sin embargo, para este caso de Pablo no había, y por ende no había ninguna prueba real de las acusaciones por las que se le estaban culpando. A pesar de todo esto, Festo quería agradar a los judíos y al darse cuenta de eso, Pablo utiliza su ciudadanía romana y exige apelar al César. A veces Dios usa circunstancias inesperadas para llevarnos a cumplir su propósito. Pablo, como ciudadano romano, tenía todo el derecho de ser juzgado en Roma. Pablo no estaba buscando un atajo, simplemente él sabía que su destino final era Roma, como ya lo hemos leído en capítulos anteriores, y para Roma estaba yendo. Leemos del versículo 13 al 22. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el juzgado
confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Llevándose, los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas acusaciones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló a que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Aquí se menciona que el César del momento era Nerón, y tenemos que recordar que si bien Nerón era conocido por su buena reputación al inicio, luego se le conoce como un cruel perseguidor de los cristianos. Y en esta parte del capítulo estamos viendo que el rey Agripa II y Berenice visitan a Festo y Festo les cuenta el caso de Pablo. Al final, el rey Agripa II y Berenice dicen que quieren escuchar al tal Pablo. Aquí estamos viendo que en escena entró el rey Agripa II, es decir, el rey Herodes Agripa II, que es el último de la dinastía herodiana, que venía de toda la familia que había perseguido a Jesús y a los apóstoles. En Mateo 6:16 vemos que el bisabuelo del rey Agripa II fue el que mandó a quitar la vida a los bebés en búsqueda de Jesús. En Marcos 6:17 al 28 vemos que su abuelo es el que mandó a quitar la vida a Juan el Bautista. Y en Hechos 12 nada más hemos leído que su padre, el rey Agripa I, es el que mandó a quitar la vida a Jacobo y también que metió preso a Pedro. Y vemos que el rey Agripa II viene de toda esta familia que ya tiene una historia contra el judaísmo, contra Jesús. Obviamente el rey Agripa II sabía de quién se le estaba hablando. Y a pesar de saber todo eso y de tener un profundo conocimiento del judaísmo, el rey Agripa II nunca se nos dice que se convirtió. Esto nos recuerda que no importa cuántas veces estés expuesto al Evangelio, cuántas veces escuches la palabra de Dios, si tu corazón no es tocado por el Espíritu Santo y si tu corazón no está dispuesto a escuchar la verdad, seguirá endurecido. Y terminamos leyendo del versículo 23 al 27. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa, todos los demás aquí presentes, con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Y leemos claramente que Festo no tenía nada contra Pablo, pero a este punto, como Pablo ya había apelado al César, tenía que enviarlo a Roma. En la ley romana, el gobernador tenía que escribir una acusación formal de por qué se le estaba enviando a este prisionero al César. Pero Festo no sabía qué poner porque estaba realmente confundido porque las acusaciones no eran políticas, sino eran religiosas. Y aquí vemos que Pablo está enfrentando falsas acusaciones, pero gracias a todas estas falsas acusaciones, él está parado ahí y tiene tribuna de predicarle la verdad y el evangelio al rey Agripa II, a Berenice, a Festo, incluso al anterior gobernador Félix. Es decir, que todas estas falsas acusaciones y todas estas pruebas que él tuvo que pasar, de alguna manera estaban ayudando a ponerlo en los momentos lugares, en los momentos correctos para que estas personas también sean expuestas al Evangelio. Así que hoy quiero dejarte con esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida que pueda estar pareciendo ser un obstáculo, pero realmente te está llevando al propósito de Dios? Si algo puedo dejarte el día de hoy es que confíes en Dios y en su plan perfecto para cada uno de nosotros. No debemos olvidar que nuestro propósito principal es compartir el Evangelio en donde estemos, donde sea y cuando sea. Déjame en comentarios qué parte de este capítulo te gustó más y si tienes algún versículo que haya llamado tu atención. Nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Hechos 26. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.